Continuamos en Perfil. Estamos conversando con el ingeniero Beltrán Augusto Márquez, geógrafo y geólogo, y venimos tratando sobre la materia de la afectación del periodo de lluvias en unas consideraciones particulares como las que hemos tenido este año, que siempre nos preparamos para finales de abril, mes de mayo, pero ya desde enero venía generando el año 2022 situaciones pues que ya no alarmaban, sino que ya era una queja, era una situación pues que ya venía deteriorando la credibilidad y las expectativas, sobre todo en materia de producción agrícola. Nos decía que en relación al tema de la berma, quería comentarles que los productores buscan esto como una solución para ellos poder llegar a sus fincas, para poder desarrollar sus altísimas inversiones, tomando en consideración que el tema agrícola es muy complicado, muy complicado. Esta semana tuvimos una experiencia interesantísima con un ingenio económico, comercial, agrícola ubicado en la zona norte del estado, y ya la gente está pensando en cómo controlar la finca desde mi smartphone, en materia de conocimiento de manejo de lluvia, manejo de insumos, medir la capacidad de producción, el tema de las lluvias, cuántos milímetros de agua está produciendo cada aguacero, a los fines de llevar un registro que me permita actuar de manera oportuna frente a situaciones que afectan la actividad económica que estamos emprendiendo, tomando en cuenta la gran cantidad de dinero que se dispone a título particular. Imagínense a nivel del Estado. ¿Cómo persuadir a las instituciones? Porque un productor agropecuario atiende lo inmediato. Su carretera, su finca, la cuenca del río que le pasa por el frente, pero ya más arriba es un tema que compete al Estado, porque es el regulador de las distintas actividades que comprende el territorio de ese Estado. Nos decía que la solución está en las cuencas de los ríos del Estado portugués, en el caso concreto del Guanare. ¿Qué hacer y a quiénes involucrar? Lo decía Gobernación, Ministerio del Ambiente, debería estar la universidad. No, por Y supuesto. deberían estar, lógicamente, organismos internacionales de financiamiento de obras de esta naturaleza, que son los que podrían ayudar también. Claro, en el caso de los productores de la zona baja, porque todo, como decimos, lo malo que se haga en la zona alta repercute en la zona baja, ¿no? Claro. Es que las organizaciones de productores, la misma población, deben entender esto y entonces exigir a los entes competentes. Yo en esto he sido muy preciso, y Joel, usted que es abogado, debemos entender que la competencia, cuando hablamos del ente competente, es el que tiene la responsabilidad directa. Los demás podemos actuar en un sentido de corresponsabilidad. Cuando hablamos del recurso hídrico, yo he venido planteando que el 178 de la Constitución establece que el manejo del recurso hídrico en su primera fase, cuando hablamos de un sistema de abastecimiento, es competencia de los municipios a través de las alcaldías, el manejo del recurso hídrico, y también está establecido en 2 leyes orgánicas. ¿De acuerdo? Y luego, si la prestación del servicio de agua como un servicio, sí le corresponde a la empresa hidrológica. Esto nos va a ayudar en demasía. ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros los municipios que tenemos en nuestra entidad con su red hidrográfica, y lo decía al comienzo, que tenemos cuencas compartidas, porque con Lara y con Trujillo, pero perfectamente lo podemos llevar hasta allá. Entonces, cuando hablo de un plan de manejo integral, tiene que ver con todo esto, Joel, de plantear en la agenda, que es la idea que tengo de construir esa agenda con los puntos que tengan que hacer, porque claro, hay una corresponsabilidad de carácter compartido, que sería lo de los productores como tal, pero es que hablando de mantenimiento, de remoción y excavación de este material del centro medio, requiere de un músculo increíblemente, pero por ley le compete a la gobernación del Estado. De hecho, la ley, la Constitución establece que el manejo de los minerales no metálicos, que tiene que ver con el material granular, le corresponde precisamente a los estados y por ende a las gobernaciones. No solamente para vender el granzón. Claro, entonces es increíble esto. Ajá, ¿de dónde proviene el material granular? Bueno, fíjate, cuando encuentras el suelo desnudo, que ya lo hemos dicho en varias oportunidades, que llega la lluvia, bueno, ahí viene el acarreo.
Claro. Entonces, parece que le corresponde por ley darle una cuota, un porcentaje a las alcaldías. Entonces, yo pienso que lo que tenemos que, primero, entender esto, que realmente el mejor tratamiento debe estar el diagnóstico, porque el diagnóstico le permite detectar la causa. Lo demás, bueno, como el ejemplo que colocabas ahora, ¿no? Pañito por allí encima, pero no le va a poner el dedo realmente a la llaga para evitar la gangrena y sanar todo esto antes de amputarla, en términos médicos y un poco Claro. allí, ¿ves? Pero yo lo que pienso es eso, ¿no? De que los productores entiendan todo esto y entonces esa agenda solicitar de manera formal y oficial con el Ejecutivo Regional, en el caso de Portuguesa, bueno, con el ciudadano gobernador y todo su equipo para empezar entonces a definir cuáles son las responsabilidades de cada quien a través de un compromiso y monitorear y hacerle seguimiento en el tiempo y qué es lo que hay que hacer en lo que queda de año o por lo menos prepararse para el próximo periodo de lluvia. Perdón, cuando hablaba en relación a la producción alimentaria, agroalimentaria, bueno, por supuesto que yo no soy agrónomo ni pretendo serlo, pero dado el impacto del cambio climático, que esto no es nuevo, porque Venezuela, nosotros desde el punto de vista de emisiones de gases de efecto invernadero, creo que no llegamos ni a 1, ¿verdad? Pero el impacto del cambio climático sí nos impacta a nosotros, Claro. ¿de acuerdo? Entonces, desde el punto de vista agroalimentario, bueno, habría que ver entonces la semilla de este cultivo, porque, por ejemplo, nosotros tenemos bien marcada, o estaban bien marcadas hasta hace poco, las épocas en Venezuela. Enero, febrero, marzo y abril, casi que el 20 de abril se inicia el periodo de lluvia. Y antes empezaba a llover, estaba una semana y desaparecía. Y la intensidad venía de últimos de mayo y junio. Ahora no, ahora viene con todo, ¿no? Y entonces, ¿cómo se hace? Ahora nosotros- La gente que tiene planificado Ahora- el plan de siembra para un mes determinado y no es así. Ahora, hace 40 años, por decir, se recorría las carreteras del estado y uno veía los llamados pluviómetros en algunas fincas, en algunos puntos. Pero todavía vemos cómo hay gente que recurre a los viejitos que con simplemente escuchar el viento dicen que va a llover. ¿Cómo está esa realidad, esa red de información? Tenemos una estación meteorológica acá Cerca del aeropuerto. que pudiera dar algunos resultados, pero ¿cómo estamos en Venezuela en relación a esta materia? Bueno, estamos mal porque esa red ha sido devastada. Caramba. Devastada, no existen, es más, estaban por ahí algunos abandonados y creo que ya eso lo han utilizado para otras cosas. Okay. Y eso es muy importante, porque eso es lo que permite entonces tener, porque mencionaba la red meteorológica y climatológica que tenemos cerca del aeropuerto y en otros sitios, pero la distribución real de la lluvia, la precipitación, no es igual en Guanare que en Hunda, que en la parte de Araure, en Lara. Entonces, esos pluviómetros en sitios estratégicos bien determinados es sumamente importante. Cuando hablamos de zonas altas, mejor todavía, porque va a surtir un efecto cuando hablamos del evento natural, en el antes, el después, perdón, el durante y el después, cuando hablamos de alerta temprana. Si ya sabemos que el pluviómetro midió que está cayendo una lluvia de cuánto, ya de 20, estamos hablando que... Claro. Entiende que hay que tener consideraciones. Entonces, eso es muy importante, esta red que tenemos que retomar. Y todo eso debe ir dentro de esto que estoy sugiriendo, que es la agenda, pues, la agenda oficial. Y lo otro, que hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque en los bosques premontanos de Venezuela, donde se cultiva cacao y café, prácticamente entonces son las zonas altas de nuestras cuencas, donde se originan los primeros órdenes de la red hidrográfica de suma importancia para el agua. Y es a quienes se quiere involucrar cuando se quiere establecer una política pública en aras de mejorar las condiciones de las cuencas para el tratamiento de las aguas, pero en algunas ocasiones le hacen propuestas como que no siembre más café y siembre fresa o sustituya. Y entonces eso genera, digamos, un cambio de cultura y que no ha dado resultado al final en el tiempo. Eso no es conveniente, no es que uno se coloque radicalmente. Fíjate, en el caso de Guanare, por ejemplo, lo constituye una braya, que son varias, del río La Yuque, más Parro, o sea, Boconó, constituye una braya, área bajo régimen de administración especial. Entonces, el caso de Guanare, aparte de ser una figura jurídica, ya tiene definido de hace décadas, porque eso fue en el 74, creo, Claro, que se decretaron, tiene su reglamento de uso. Y en este caso, por ejemplo, la zona alta, por supuesto que es el café, el cambur, los cítricos, el aguacate y café de sombra. claro. Ahorita hay una situación, para no decir los problemas,
que tienen los caficultores. Porque en el mundo, Centroamérica, Suramérica, el ente rector, aprovecho para hablar rápidamente sobre esto, en Venezuela no hay una organización nacional como ente rector. Entonces, esta situación que tienen los caficultores, yo la considero que merece prioridad de atención. ¿Por qué? Porque si no hay la atención debida, de apoyo, de atención integral al caficultor, hay que tener mucho cuidado con el avance de la frontera agrícola y pensar diversificarla. ¿Por qué? Bueno, porque el daño que si ahora que todavía tenemos café, de alguna otra manera, estos abnegados productores y agricultores mantienen allí todavía esos espacios, hablando de zonas altas de cuenca. Ahora imagínate que entonces van a eliminar la vegetación para meter otro rubro. Eso sería increíblemente, y eso no va, y eso no debe ir. Entonces, también está planteado, porque yo lo dije en una oportunidad y se hizo en esa alcaldía de Hunda, que bueno, le brindan a uno la oportunidad pues, de poner en práctica algunas ideas. Un intercambio de trueque. Todo el agua que tenemos, porque es que abajo el manto acuífero que tenemos en la zona baja o intermedia es el agua que viene de arriba. No hay una mina de agua acá abajo. Entonces, todo ese desarrollo que tenemos de carácter agropecuario y de otra índole, tenemos que nosotros tratar de darle atención. Y pudiera funcionar un trueque que se hizo en algunos años anteriores, la alcaldía de Hunda, con los maíz, caraota y otros rubros por café. Y entonces ellos no talan ni queman, Joel, preservamos el ambiente y entonces estamos haciendo ese tipo de intercambio. También debe ir en la agenda, ¿oíste? Pero eso tiene que ser realmente una voluntad política con seriedad, de responsabilidad y compromiso, ¿oíste? Claro. Muy bien aprovechado, ya en la parte final, nos quedan 2 minutos, quisiéramos consultarle a nuestro invitado, conforme a lo recientemente vivido, esta experiencia con el tema del sistema ciclónico que no se dio pues con lo que se había medio advertido y después se tomaron algunas medidas, que no ha faltado el juego de la gente. O sea, el día que supuestamente iba a precipitarse estilo ciclón en el país no se dio y al día siguiente sí se dio, no con la intensidad de un ciclón, pero sí afectó de alguna manera las lluvias al país cuando se estaban retomando las actividades. Pero ¿cuál ha sido la mejor experiencia de esto? ¿Estamos preparados como venezolanos, como ciudadanos, como Estado moderno para afrontar una situación de esta naturaleza, que fue lo que de alguna manera se quiso probar? Yo creo que para responderte uno tiene que ser absolutamente responsable. Y como dice el proverbio, el decir popular, lo que está a la vista no necesita anteojos. Si no llegó a impactar, no tocó a Venezuela, que tenía que hacerlo por el Estado Sucre, de acuerdo a la orientación que traía, porque ellos se mueven en el sentido de la aguja del reloj. Coincidió que no llegó, pero tenemos el periodo de lluvias, que pareciera que apenas está comenzando, no hemos llegado a julio ni a agosto. Entonces, ¿qué dicen hoy ¿cómo se llama? La plataforma informativa? Bueno, varios estados, Tucaca, La Guaira increíblemente, Aragua y todo el país, absolutamente los cauces desbordados de los cursos de agua. Y que no llegó, ahora sí viene, ¿qué es lo que trae? Viento, pero afecta a las zonas litorales. Claro. Pero para las zonas intermedias de la República, ¿qué es lo que nos viene? Bueno, formación de nubes, y al haber formación de nubes, ¿qué es lo que viene entonces? Precipitación, lluvia. Entonces, ¿estamos preparados o no estamos preparados? Entonces, yo lo que creo es que un llamado pues, a las autoridades, sobre todo a quienes manejan, no sé si aquí es portuguesa o directamente eso viene de INAME, hay que tener cuidado y revisar esto que aconteció en el día de ayer, porque nosotros no podemos seguir Venezuela comportándonos de esta manera. Hay organismos oficiales, entonces vamos a seguir viviendo de expectativas, como si fuera una lotería, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que generar, al fin y al cabo, algo que está muy en deuda, que se llama la confianza. Muchas gracias al ingeniero Beltrán Augusto Márquez, geógrafo y también geólogo, geógrafo físico, egresado tanto de la Universidad del Zulia como de la Universidad de los Andes, por habernos acompañado y ponernos en cuenta pues, de todos estos interesantes datos que ayuda progresivamente que vamos enriqueciendo conocimientos sobre la materia. Deseamos mucho éxito, será con toda seguridad
invitado constante en consulta de esta naturaleza, y gracias a ustedes por tenernos en sus hogares, en sus pantallas, en la televisora regional de Portuguesa. Les invitamos a que se mantengan con nuestra programación todos los domingos, 11 de la mañana, en Perfil por TRP. Buenos días, éxito y suerte para todos.